Madre entra al servicio de urgencias con su hijo de 2 años. El motivo, el infante tiene diarrea desde hace 4 semanas. La madre afirma haberle tomado una temperatura de 39 grados. También afirmó que el niño había sufrido múltiples infecciones en ese año. Al examen físico se encuentra un niño deshidratado, con otitis y conjuntivitis, al igual que rinorrea. Al examinar su boca se encuentran placas blanquecinas, irritación y una disminución notoria de las tonsilas. El médico encargado, considerando los signos y síntomas, que son tonsilas pequeñas, 4 episodios de otitis en 6 meses, diarrea, garganta irritada, y la afirmación de la madre de que el niño sufre infecciones de forma recurrente, es que el médico piensa que puede estar sufriendo una inmunodeficiencia, y para comprobarlo va a pedir unos exámenes que deben ser realizados al bebé, y en este video mostraremos qué sospecha tiene el médico y cómo afrontaría esta situación. Días después llegan los resultados de los exámenes y la madre vuelve a consulta, donde el médico diagnostica al bebé con agamaglobulinemia ligada al X y puede ahora explicarle por qué su sospecha inicial era correcta y la manera de ahora abordar esta patología causada por una mutación. ¿Qué es la agamaglobulinemia? La agamaglobulinemia son un grupo de inmunodeficiencias primarias perteneciente al grupo 3 y hereditarias caracterizadas por la carencia de anticuerpos, debido a un fallo en la maduración de linfocitos B, ya que estos son los que dan origen posteriormente a las células plasmáticas secretoras de anticuerpos luego del reconocimiento de un antígeno. El estadio de maduración que se ha afectado en estas patologías es el estadio de pro-B a pre-B. En la maduración de los linfocitos B tenemos varios estadios, cada uno con sus características propias. Esta maduración va a empezar en la médula ósea. La primera de todas, la célula troncal o célula madre hematopoyética. Hará mitosis asimétrica en la cual una de las células hijas sufre el proceso de diferenciación que dará lugar a los progenitores linfoides. Luego, por etapas de maduración, se hará el pro-B, el pre-B, el linfocito B inmaduro y finalmente, saliendo de la médula ósea, el linfocito B termina su maduración en el vaso. Este linfocito B maduro ya puede responder a los antígenos y diferenciarse a células plasmáticas. Nos vamos a enfocar en el estadio pro-B a pre-B, donde sus características principales que debemos recordar para más adelante son la falta de proliferación y el ADN recombinado, además de la diferencia más marcada, la expresión del pre-BCR en el pre-B. En esta gráfica podemos evidenciar de nuevo el estadio de pro-B y pre-B, donde también se han hecho otras clasificaciones, el pre-B temprano y un pre-B como tal. También en esta gráfica podemos observar todas las enzimas que hacen parte de este proceso de maduración. Nos vamos a enfocar principalmente para el desarrollo de este video, la enzima BTK. Ahora vamos a hablar sobre ese pre-BCR que está expresado en los linfocitos pre-B. Están compuestos por una cadena pesada μ e importante la cadena ligera subrogada, compuesta por lambda 5 y B pre-B, diferente al BCR convencional de los linfocitos B maduros, que posee una cadena ligera lambda o capa. La expresión de cadena ligera subrogadas es importante en la maduración de los linfocitos B, ya que se plantea que son puntos de chequeo en este proceso. La afirmación que más se hace es que si las cadenas pesadas no se pueden unir a las cadenas ligeras subrogadas, no se unirán a las cadenas ligeras definitivas. Entonces, esto funciona como un punto de chequeo. Si no se puede unir a las cadenas subrogadas, entonces significa que el BCR no será adecuado o funcional. Además, al hacer parte del pre-BCR, permite unirse a los ligandos que provocan su activación. Hay muchos candidatos, pero se habla de la galectina 1, que está expresada en células estromales. La función del pre-BCR es participar en la maduración de los linfocitos B, debido a sus vías de señalización. Aquí podemos observar el pre-BCR asociado a las cadenas CD79A y B, que al estar fosforiladas conllevan a la activación de SYK. La proteína SYK conlleva a la activación de otras proteínas, que pueden llevar a la activación de la vía de las MAP quinasas, por ejemplo, y esto lleva a la transcripción de factores como MEYC, que es importante para el ciclo celular, y el factor MEF2C, que es importante para la supervivencia de los pre-B.
En esta vía de proliferación también participa el receptor de la interleuquina 7, interleuquina también importante en la maduración de linfocitos B. Pero el PreBCR tiene otra vía, que en vez de proliferación inhibe la proliferación y lleva a la recombinación de las cadenas ligeras kappa. En este caso estamos hablando de la maduración de linfocitos B. Pero, ¿cómo logramos esta vía de maduración? Hablaremos entonces de unas proteínas importantes. En esta gráfica se puede evidenciar la vía de la proliferación, activación del PreBCR y activación del receptor de la interleuquina 7, que convergen en la activación de las cascadas de la MAP quinasa llevando a la proliferación y supervivencia celular. Pero hay unas proteínas que también están funcionando en este momento, que inhiben esta vía de proliferación y se lleva a la maduración. Estas proteínas son la BLNK y la BTK, las cuales participan en la maduración empezando por la inhibición del receptor de la interleuquina 7 y además de eso inhibiendo proteínas como PKB y AKT, las cuales ya no podrán inhibir el factor FOXO y se empezará la recombinación de las cadenas ligeras kappa. De esta manera, las proteínas BLNK y BTK inhiben la vía de la proliferación y empiezan la vía de la maduración. Estas proteínas son importantes en el síndrome de la agamaglobulinemia y de hecho determinan los tipos de esta. En la agamaglobulinemia tendremos tres tipos. La primera y la más común, la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, conocida como agamaglobulinemia de Broughton. Es causada por una mutación en la enzima BTK, que de hecho se llama la tirosinquinasa de Broughton. Como mencioné anteriormente, es la más común y es la que explicaremos a mayor profundidad en este video, además de ser la gamaglobulinemia diagnosticada al paciente. La segunda gamaglobulinemia es la ligada al cromosoma X, pero con deficiencia de hormona de crecimiento. También es causada por una mutación en la BTK, pero se habla de mutaciones entre comillas distintas. Ya no se habla de mutaciones puntuales o de lesiones del gen de la BTK, sino que se habla de skipping de exones. Como consecuencias, se da una proteína mutada. Hasta el momento no se sabe por qué una mutación en la BTK lleva a un déficit de la hormona de crecimiento. Y la última, la gamaglobulinemia autosómica recesiva, se habla de mutaciones diferentes a la BTK, pero son mutaciones que afectan proteínas importantes en los linfocitos B de su vía de maduración. Está descrita mutaciones en la proteína BLNK, que ya la hemos hablado anteriormente, que se asocia fuertemente a la BTK, y mutaciones en la cadena Ig-alfa. Ahora hablaremos de la BTK, que es la causante de la agamaglobulinemia de Broughton y también a la asociada a la déficit de hormona de crecimiento. Las mutaciones en esta enzima producirán toda esta ausencia de anticuerpos. La enzima BTK es una tirosinquinasa que juega un papel crucial en la maduración de linfocitos B, pero para añadir también participa en la activación de mastocitos a través del receptor de alta afinidad IgE. La enzima BTK será importante en la maduración de linfocitos pro-B a pre-B. La enzima tiene diferentes dominios y lo necesitamos tener claro para entender su funcionamiento y las mutaciones. La BTK tiene un dominio pH que se une al fosfatidil-inositol trifosfato, lo cual va a causar su activación. Luego tenemos dominios TH compuesto por BH y PRR y dominios SH2 y CH3 que le permite unirse a otras proteínas, en especial el SH2 que le permite unirse a residuos de tirosina fosforilado, y sabemos que los residuos de tirosina fosforilado hacen parte de muchas cascadas de señalización. Finalmente tendremos el dominio quinasa, que se encarga de ejecutar su actividad de quinasa, actividad catalítica de fosforilar la fosfolipasa C-gamma. Esto lo vamos a explicar más adelante. Ahora hablaremos de la genética de la BTK. El gen que codifica la BTK tiene como localización XQ22.1, que es el brazo largo del cromosoma X en la posición 22.1. Más de 600 mutaciones han sido registradas en este gen, las cuales pueden llevar a las patologías como son la agamaglobulinemia. Estas mutaciones pueden causar ya bien sea la ausencia de BTK o una BTK anormal. Cada mutación afecta un dominio de la BTK
Si afecta un dominio pH, provoca un error en la activación, y si es en tirosinquinasa, se provoca error en la actividad catalítica. La gamma-globulinemia de Bruton tiene una herencia ligada al X recesivo, que implica que las mujeres normalmente son portadoras. Un gen está mutado y se hereda a los hijos. Los masculinos van a sufrir la enfermedad porque solo tienen una copia del X. Las mujeres serán portadoras y solo cuando tengan ambos alelos en ambos cromosomas mutados van a expresar fenotipo de agamaglobulinemia. Como habíamos mencionado anteriormente, la unión APIP3 induce la activación de la BTK a fosforilar la fosfolipasa C gamma 2, la cual a su vez hidroliza fosfatilinositol bifosfato en dos mensajeros secundarios, inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato está involucrado en el aumento de calcio citoplasmático y el DAG o diacilglicerol activa la PKC. Todas estas vías activan otras vías dependientes de calcio y la PKC, por ejemplo, interviene en otras vías para activar factores de transcripción como lo son NFAT, NF-kappa y AP1. Recordando que NF-kappa está implicado en el desarrollo, mantenimiento y función de los linfocitos B y AP1 es importante para la producción de interleuquina 2. Entonces, la BTK tiene una función de maduración en los linfocitos B. Como sabemos, la enzima BTK participa en importantes cascadas moleculares en los linfocitos B. Sin embargo, su función en la maduración todavía no está clara. Por ahora se tiene la hipótesis de que participa en la sensibilidad a la interleuquina 7, participando en la modulación de su receptor. Recordemos que la IL-7 es importante para la maduración de los linfocitos B. Por otro lado, también se va a dar la activación de la recombinación de las cadenas lambda, que son ligeras. De esta forma, sin la BTK u otras proteínas importantes como BLNK, no tendremos la maduración de los linfocitos, lo que implica que no va a haber un desarrollo de células plasmáticas y por ende no va a haber secreción de anticuerpos. Y es esta la falta de secreción de anticuerpos lo que nos va a llevar a la gamma-globulinemia. Los anticuerpos son glicoproteínas secretadas por los linfocitos B. Estas tienen la misma especificidad del BCR. Estas inmunoglobulinas tienen diferentes funciones por las cuales son determinadas las encargadas de la respuesta inmune adaptativa humoral. En la primera imagen podemos ver cómo un antígeno reconoce su sitio de unión con la célula con el fin de infectarla. Pero en la segunda se puede ver cómo el anticuerpo se pega al sitio de unión del antígeno, evitando la infección de la célula. Este proceso se conoce como la neutralización. Otra función que tienen es la opsonización, que va a permitir que los antígenos sean fagocitados por macrófagos con mayor facilidad. Además, se tienen diferentes isotipos. La IgM va a ser secretada con mayor predominancia en respuestas primarias. La IgA va a dar la respuesta en las mucosas. Tiene características propias para mantener la homeostasis en las mucosas y además estas inmunoglobulinas se traspasan a través de la lactancia, otorgándole al lactante inmunidad pasiva natural los primeros 6 meses de vida. Es por eso que los diagnósticos de agamaglobulinemia solo se pueden hacer desde los 6 meses en adelante. La IgG es la inmunoglobulina que puede hacer la opsonización y la que se encuentra con mayor predominancia en sangre. Y la IgE va a ayudar en la respuesta contra parásitos. Es por eso que la ausencia de estos anticuerpos va a tener como consecuente un déficit en la respuesta inmune contra bacterias encapsuladas, parásitos como los helmintos y algunos virus, sobre todo enterovirus. Antes de pasar a las infecciones que se presentan en los pacientes con agamaglobulinemia, se le va a explicar ciertas características o signos que se presentan. Las amígdalas hipoplásicas o ausentes se deben a que la amígdala son órganos linfoides cuya composición es predominantemente de linfocitos B en folículos linfoides. Y como los pacientes no tienen linfocitos B, estos no se desarrollan. También se pueden encontrar nodos linfoides, como por ejemplo los cervicales, que van a encontrarse con hipoplasia, que su explicación es básicamente el mismo concepto que con las amígdalas.
Es usual también encontrar manifestaciones cutáneas, que en realidad son manifestaciones por infecciones bacterianas, con mayor prevalencia por Staphylococcus aureus. En los síntomas que tiene esta enfermedad se puede decir que son las infecciones frecuentes y más complicadas por bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y Pseudomonas. Uno de los casos clínicos más comunes que se encuentran en la clínica de estos pacientes es la conjuntivitis bacteriana. Esta es muy contagiosa. La mayoría de las conjuntivitis bacterianas se contagian con el contacto mano a ojo. Los agentes etiológicos más frecuentes es el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhis. La otitis recurrente es un cuadro clínico con alta prevalencia en la gamma-globulinemia. Para ser recurrente se determina con 4 episodios en los últimos 6 meses o 6 episodios en un año, cada episodio con un mes de diferente. La etiología de la otitis media es dada mayormente por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Moraxella. Es común también encontrar casos crónicos de diarrea. Para considerar una diarrea crónica tiene que durar más de 4 semanas. Los sujetos etiológicos en la diarrea infantil son la giardia y ciertos enterovirus como el ecovirus y el coxsackie-virus. Es muy frecuente encontrar casos con infecciones de vías respiratorias, tanto de tracto superior como de tracto respiratorio inferior. Usualmente por infecciones virales, por adenovirus, Epstein-Barr y otros, pero también es posible encontrarlas por infecciones bacterianas, por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. Previamente se dan infecciones bacterianas graves, como bacteremias, artritis sépticas, osteomielitis y meningitis, pero cada vez son menos frecuentes por el uso de los tratamientos. Es por eso que es importante el diagnóstico temprano de la enfermedad. Para el diagnóstico de la A-gamma-globulinemia Bruton, primero se debe hacer un análisis de la historia clínica del paciente, el cual debe ser principalmente un varón entre los 6 meses y 5 años de edad con el tamaño de las amígdalas disminuidas o que sean inexistentes. También es importante observar aspectos como infecciones recurrentes tales como otitis, neumonía, meningitis e infecciones gastrointestinales. Por otra parte, es importante hacer un análisis detallado de la historia familiar del paciente por encontrar antecedentes de consanguinidad o de muerte prematura no explicada. Posteriormente, para confirmar la sospecha clínica, se pueden realizar ciertas pruebas que sirven para un diagnóstico más acertado, como la electroforesis sérica, la cual en pacientes con esta inmunodeficiencia se les observaría una disminución en la IgG del 20 al 10% frente a los niveles normales y los isotipos no serían detectables. De igual forma, la citometría de flujo es una de las pruebas más utilizadas para el diagnóstico de este tipo de inmunodeficiencia, ya que permite evaluar la ausencia de células B, CD19 positivo y la presencia normal de células T. Por otro lado, la PCR es una de las pruebas que ayuda a identificar a los portadores de la enfermedad y a distinguir entre cuadros de otras hipogamaglobulinemias. Finalmente, para confirmar el diagnóstico de la A-gamma-globulinemia Bruton, se utiliza la prueba de Immunoblot, o también conocida como Western Blot, que permite identificar la mutación del gen BTK. Esta es una prueba rápida y sensible para la detección y caracterización de proteínas específicas en una muestra determinada. Consta de 3 fases. En la primera, mediante electroforesis en gel, se separan las proteínas según el peso molecular. Posteriormente serán transferidas en la segunda fase, que se llama immunoblotting o inmunotransferencia, a una membrana absorbente de nitrocelulosa o de nylon y así poder buscar la proteína de interés a través de anticuerpos específicos. Finalmente, la unión antígeno-anticuerpo se detectará a través del uso de un sustrato cromogénico o quimioluminiscente. Se debe tener en cuenta que en estos pacientes, debido a la ausencia de células B, la proteína BTK se debe medir en otras células como en los monocitos y se encontraría muy poco. El tratamiento base para esta inmunodeficiencia es el reemplazo intravenoso de gamma-globulina cada 3 a 4 semanas con el fin de mantener los niveles séricos en 500 miligramos por decilitro.
También existe la opción de la administración subcutánea de gamaglobulina cada 1 a 2 semanas en caso de que la vía intravenosa no sea de fácil acceso o se presenten reacciones adversas como cefalea, eritema, taquicardia, temblores y dolores musculares. Se ha considerado el trasplante de células madres hematopoyéticas como una de las opciones para corregir este tipo de inmunodeficiencia. Un estudio del 2015 demostró que en un paciente de 13 años diagnosticado con agamaglobulinemia de Bruton y leucemia recibió un trasplante de células madres periféricas y un año después de realizar el procedimiento, a través de una citometría de flujo, se midieron las células B CD19 positivo del paciente que resultaron estar en niveles séricos normales. Es importante tener en cuenta que para este tipo de pacientes se deben manejar buenas condiciones de higiene para disminuir el riesgo de infecciones. Como hemos expuesto en el video, la gamaglobulinemia es una enfermedad, la verdad, complicada. Y lo curioso de todo esto es que es causada por una mutación, ya sea puntual o de lesiones de un gen. Solo basta eso, una lesión en el ADN, para provocar toda una sintomatología.